Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utsi Ajao y los que nos estamos viendo en YouTube. De nuevo nos encontramos en esta serie de programas respecto a la teología. Estamos haciendo teología. Una teología por que hemos optado hablar de ella en cuanto la revelación de Dios como punto de partida, es decir, ¿qué es lo que Dios dice de sí mismo? Claro, no podemos hablar de lo que dice Dios de sí mismo si no es en referencia a nosotros, ¿verdad? Cómo se relaciona con nosotros. Por eso, desde la misma Escritura, desde el mismo caminar del pueblo de Israel, del nuevo pueblo de Dios, que es la tradición, y es una tradición que lleva magisterio, es decir, enseñanza, ¿no? El mismo Jesús dice a sus discípulos: enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Pues desde la misma Escritura, palabra de Dios escrita, desde la misma tradición, el camino del pueblo de Dios, cómo ha ido comprendiendo de una forma progresiva el ser y el actuar de Dios. Y esa enseñanza que se nos va transmitiendo de generación en generación, desde ahí podemos descubrir cómo Dios se manifiesta, qué es lo que manifiesta de sí mismo y en relación a nosotros. Por lo tanto, nos hemos atrevido en el primer tema, en el segundo, el primero fue vida-amor, el segundo es tu vida procede del amor, pues en el tu vida procede del amor nos hemos atrevido a definir a Dios de esta manera. Es aquel ser personal que me amó, me ama y me amará siempre. Es decir, es amor eterno. Así se ha revelado a nosotros. Que nos creó, ciertamente. Nos dio una naturaleza creatural, es decir, una naturaleza humana. Pero la intención de crearnos, más que la creación en sí misma, que es algo extraordinario, maravilloso y que tenemos que valorar, desde el momento de la creación nos llamó a participar en su misma vida, en una vida divina. Nosotros somos pura naturaleza humana, y en todo con consistencia, pues podemos descubrirnos a nosotros mismos y podemos autoposeernos, ¿verdad? Es decir, somos algo distinto, diferente a Dios mismo. Por lo tanto, es una naturaleza distinta a la naturaleza divina. Bien, cuando digo naturaleza, queremos decir ser, esencia, ¿verdad? Eso es. Entonces, la esencia de Dios es divina, cierto. Él tomó, asumió la naturaleza humana y en eso consiste el plan de la salvación. Pero lo que somos nosotros, de principio no somos dioses, ¿verdad?, que nos encarnamos en esta tierra, en este mundo, como algunas religiones o algunas filosofías pueden pensar, seres divinos que toman naturaleza humana. No, somos puramente naturaleza humana. Bien, y desde la naturaleza humana podemos hablar de nosotros, podemos poseernos, autoposeernos y pues nos descubrimos como sujetos libres, capaces de optar o determinar nuestro ser, sea para bien o sea para mal. Eso significa sujetos libres, bien, pero siempre pues responsables, ¿verdad?, de nuestra propia vida, de nuestra propia naturaleza humana. Bien, ahora, la naturaleza humana como tal y por sí misma es maravillosa. Y desde ahí podemos llegar a descubrir que somos creados por Dios, en un sentido general. Ahora bien, por la revelación de Dios, lo que dice Dios de sí mismo en relación a nosotros, pues nos dice que desde antes de la creación del mundo, Él nos llamó a la comunión con Él. Es decir, llamó a promover, a purificar
y llevar a perfección nuestra naturaleza humana. Podemos participar de la naturaleza divina. Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, entonces, siendo de naturaleza humana, hemos sido llamados por una libre y soberana libertad y voluntad de Dios a poder participar. Esta palabra es fundamental en teología, participar, podemos participar en la naturaleza divina. Es decir, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la llamada a participar en la mismísima vida de Dios, a ser o a participar y ser, en cierto sentido, de la misma naturaleza divina. Es decir, mucho más grande que el descubrirnos como seres, pues, creaturales, es decir, creados. Hay muchas religiones y muchas veces naturalistas, que reducen a Dios a eso, al que nos creó, y es Padre providente, pero para este mundo y las cosas de este mundo. Pero la buena noticia, el Evangelio, es precisamente decir, no, tú has sido llamado a algo mucho mejor, y algo mucho más grande y maravilloso, que en comparación a este mundo y sus cosas, ¿sí?, es infinitamente más grande. Sin dejar yo de ser naturaleza humana, puedo participar de la misma naturaleza de Dios. ¿Y eso qué significa? Si Dios se ha manifestado a mí como el que me amó, me ama y me amará siempre, y es un amor fiel, y fiel significa que pasado, presente y futuro, no de momentos, no de instantes, no solo fue en el pasado y ya se olvidó, no, es un amor fiel, es eterno. Y además, como descubrimos la semana pasada, este amor es infinitamente misericordioso para con nosotros. Es decir, a pesar de que nosotros podemos rechazar el amor de Dios, rechazar la llamada y convertirnos en nada y en miseria, a pesar de que nosotros incluso podemos decidir y optar por ir en contra del amor de Dios, en contra de Dios mismo, podemos matarle. Ahí tenemos a Jesús. Podemos insultarle, ofenderle, escupirle, llenarle de latigazos y crucificarle y matarle. Pues a pesar de todo eso, a pesar de haber optado contra Dios y contra el amor de Dios, pues Él nos espera mientras estamos vivos. El padre del hijo pródigo, cuando regresa, pues alegría perfecta, ¿verdad? Ahora el hijo mayor, que es de religión naturalista, dice, ¿cómo es eso? Es decir, este que ha robado y ha gastado los bienes de su señor en prostitutas, ahora resulta que es acogido como el gran, pues, hijo, y yo que estoy aquí y estoy sirviéndole y me estoy portando bien y estoy poniendo los bienes de mi padre al servicio y a mí no. ¿Por qué? Solamente lo podemos entender si hay una realidad superior. Es decir, solamente lo puedo comprender si la llamada de Dios es a otra vida, en el sentido de su misma vida, la vida divina. Y esto es precisamente lo que da sentido a nuestra vida. A cualquier situación, aspecto y momento de nuestra vida, lo que da sentido, respuesta, es eso, es un Dios que me ha llamado a vivir su misma vida, a participar de su ser divino. Y esta es la grandeza. Sin la resurrección y solo creer en Dios para este mundo y sus cosas, religión naturalista, diría Pablo, pues el hombre se convierte en el más desgraciado, en el más infeliz, ¿verdad? ¿Por qué? Solamente tienes la esperanza en este mundo y sus cosas cuando te llega una situación límite, sea una enfermedad, sea una frustración,
sea un fracaso o sea la misma muerte, y te enfrentes a la misma muerte, ahí no vas a encontrar ya ningún sentido. ¿Qué pasará? Pues se acabó. Nada te llevarás cuando te marches, porque la muerte tendrá la última palabra. Ya lo puedes saber todo, tener todo, poder todo. Y ya puedes ganar la vida de esta tierra. Ser el rey, ser el emperador, ser el señor y tener todas las bendiciones de este mundo y de esta tierra, que son dones de Dios y regalos de Dios. Pero si pierdes tu alma, es decir, si pierdes la llamada a la comunión con Dios, a la divinidad, a participar en la divinidad, pues ¿de qué te sirve todo eso? ¿Verdad? Tarde o temprano va a terminar. El que no cree en el Evangelio, el que no tiene esta fe, lo verá escandaloso, como los fariseos, o los judíos, o sectas protestantes, que solamente buscan milagros. Para la gente de este mundo y de esta tierra lo verá como una tontería. Pero para nosotros, los que tenemos fe en la resurrección y en la vida del mundo futuro, es la gloria de Dios. Es decir, no ser hijos de esta tierra y vivir de las cosas de esta tierra, sino ser hijos de Dios y vivir de las cosas del cielo, de los bienes del cielo. Pero los bienes del cielo no son cosas, es Dios mismo, es la divinidad. Ahí está el sentido de nuestra vida. Si nosotros nos fijamos en qué es lo que Dios ha dicho de sí mismo hacia el hombre, la última palabra Dios ya la ha dicho. ¿Y cuál es? Miren, Dios en su Hijo, siendo de naturaleza divina, pues no abusó de ello diciendo, ya está, listo. No, asumió la naturaleza humana. Siendo divino, asumió lo humano, la naturaleza humana. Nació de mujer. Se hizo como un hombre y un hombre cualquiera. Se hizo criatura, una criatura entre las criaturas. Y así, haciendo el bien, murió como criatura y como humano. Lo crucificaron y murió y fue sepultado. ¿Bien? Pero resucitó al tercer día. Ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre y volverá. Esto es nuestra salvación. Creer esto, tener fe en Cristo, ¿qué significa? Que la doctrina cristiana, si Dios, siendo Dios, no retuvo ávidamente el ser solo Dios, sino que asumió la naturaleza humana, es para que nosotros, siendo solo de naturaleza humana, pudiéramos llegar a participar en la naturaleza divina. Y esto lo ha hecho posible Dios mismo. Esto es el Evangelio, esto es la fe. Y si perdemos de vista esto, entonces seremos de otras religiones o filosofías. Pero ¿esto cómo lo sabe? Es lo que Dios ha dicho de sí mismo al hombre. Lo que Dios ha dicho es Cristo. ¿Y Cristo qué es? Pues la naturaleza divina que asumió la naturaleza humana y murió y resucitó. Y ahora está a la derecha del Padre. Por eso decimos sentado o de pie. ¿Por qué? Porque ya no es espíritu puro solamente, sino que es humano, ¿verdad? La naturaleza humana está resucitada en Cristo. Y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, cuando nosotros nos fijamos en Él, ¿qué es lo que vemos? Al hombre, el sentido del hombre. Dios revelándose a sí mismo, en Jesús, revela el hombre al propio hombre. Pero nunca va a ser sin nuestra libre voluntad. Es decir, el Señor se quiere manifestar personalmente, no nos obliga a salvarnos. No es una imposición el decir, tú llegarás a ser de naturaleza divina, quieras o no quieras. No, sino que es una propuesta a nuestra libre voluntad. Así es Dios, ¿verdad? Es como, no hay comparación, ¿verdad? Pero es como que viene alguien y de repente te dice, mira, te quiero regalar 1.000 millones de dólares. ¿Lo quieres? No.
yo estoy bien como estoy. ¿Para qué quiero yo 1.000 millones de dólares? Pues imagínense, mira, te ofrezco el participar en la vida divina, que es una vida eterna y que consiste en amor eterno. Amor eterno. ¿Lo quieres? Puedes decir sí, o puedes rechazarlo, o incluso puedes ir en contra de esa persona que te ofrece esta maravilla. Ahí está nuestra libre voluntad. Por eso es un regalo, es un don, pero necesita de nuestra cooperación. ¿Y nuestra cooperación en qué consiste? En ser ya de naturaleza divina. Es decir, ser como Dios es. ¿Y cómo es Dios? El que amó, el que ama y el que amará siempre, y siempre fiel. Y es amor infinitamente misericordioso. Es total gratuidad. Es amor gratuito. Es amor compasivo. Y es amor sacrificado. Eso es Dios. Así es Dios. Ya. ¿Quieres? Pues entonces empieza a vivir participando de esa vida y de ese amor. Y lo tenemos en Jesús. Si amas como Él, ya tienes vida eterna. Porque el que dice creer en Jesús, pues debe de vivir como vivió Él. Esa es la prueba. Es decir, no, yo creo en Jesús, pero no quiero vivir como Él, ni quiero amar como Él. Entonces no crees en Jesús. Es decir, crees en una fe, en una religión tipo protestante, pentecostalista, que no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Nosotros creemos en Cristo. ¿Bien? ¿Qué es lo que Dios dice del hombre? Pues podemos ver desde la misma revelación, escritura, el caminar del pueblo y el magisterio o la enseñanza, podemos decir lo siguiente: el hombre es una naturaleza humana débil, muy débil. Es decir, uno viene a la vida sin pedir permiso, le traen, ¿verdad? Y después tiene que ser alimentado, amamantado, y tienen que tener sus cuidados, su custodia, ¿verdad? Y poco a poco tiene que ir creciendo en sabiduría, en gracia, y después ser niño, ser adolescente, ser joven, ser maduro, llegar a la edad adulta y morir. Es decir, todo esto se muestra la debilidad humana, que es cuando, sobre todo, el apóstol San Juan, el evangelista San Juan, dice, y se hizo carne. Y en griego dice la palabra sarx, y sarx es esto, carne. Y la carne por sí misma pues es débil, es decir, se hizo débil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es débil, pero amada. Y ahí viene la novedad. El hombre es un ser muy débil, pero muy amado. Y tan amado que se le es llamado a participar en la mismísima vida de Dios, que es una vida divina, que es una vida eterna. Una naturaleza humana que no vamos a dejar para después ser dioses. Esto es una herejía, esto no es lo que la Escritura dice, sino que sin dejar la naturaleza humana, participaremos de la naturaleza divina. Es cuando decimos, Dios en el Hijo tomó y asumió la naturaleza humana, pero no la abandonó después de muerto, al contrario, resucitó, ¿verdad? Y está sentada a la derecha del Padre. Y ya no podemos entender al Hijo de Dios solo como naturaleza divina, no, sino con naturaleza humana. Para que no tengamos miedo, para que nos fiemos, para que nos confiemos en Él. Si Dios se ha hecho hombre, ¿verdad?, y ha asumido la naturaleza humana, es decir, lo débil, la carne, y lo ha resucitado, significa que para nosotros la carne no es algo malo. Ser de naturaleza humana no es algo malo, sino al contrario. Si Dios la asumió en sí mismo, ¿qué es el hombre? Impresionante, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Solamente, pues así. Se trata de hacer teología, Estamos pensando, hay que pensar. Yo sé que cuesta mucho pensar, pero es muy importante para entender
el sentido y significado de nuestra salvación, ¿eh? Porque esto es lo que el corazón de todo hombre busca. Estas son sus interrogantes, ¿eh? Y estas son las respuestas que da Dios mismo. Y esta es nuestra fe, y esta es la fe de la Iglesia, ¿verdad? Que nos gloriamos en profesar, también en meditar y en proclamar según las circunstancias y situaciones de cada momento, sin cambiar el contenido esencial. Por lo tanto, la naturaleza humana, que es débil, es amada por Dios, es promocionada y es, después de purificada, elevada hasta la perfección. Ahí está. Por puro amor de Dios y por su pura misericordia. Estamos llamados a ser como Dios. ¿Cuál es la prueba de que uno dice, sí, yo creo esto? Pues la prueba es que eres como Dios. Eres como Él. Es decir, tu vida es amor. Cuando tu vida la conviertas en amor a todos, o sea, cuando tú amaste, cuando tú amas hoy, aquí, ahora, y cuando tú amarás mañana, entonces estarás participando en la vida de Dios. La prueba es, ¿eres misericordioso? Eres como Dios. Ahora, sientes rencores, envidia, odio, sed de venganza contra los demás, sientes querer mentir y mientes, eres soberbio, orgulloso y codicias los bienes de este mundo, de esta tierra, y eres corrupto y eres... Entonces no estás participando de Dios. Pero es que esto es imposible. ¿Cómo será posible? Mira, Jesús nos lo hace posible. ¿Cómo? Enviándonos su Espíritu. Es lo que Juan culmina en una de sus cartas. Quien ama, conoce a Dios, y es de Dios. Porque Dios es amor. Nosotros hemos creído en el amor. Esa es la base de la fe y del Evangelio, ¿verdad? Si hubiéramos, pues, creído en el poder de un Dios soberano, creador, padre, providente en el sentido naturalista, bueno, ¿verdad? De alguna manera, pues, es un dueño, amo y señor, y yo soy su siervo, y yo soy esclavo, y ahí terminamos, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos creído en el amor de Dios. Para mí es lo más razonable. Si Dios no es amor, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Quién se salva? ¿Quién se libera? Pues nadie, ¿verdad? Pero es que Dios es amor. Y entonces lo que nos pide es eso. Mira, tu vida es amor. Y si no es amor, es muerte. Tarde o temprano va a venir la corrupción, la desgracia, ¿verdad? Tú eres tanto en cuanto amor tienes. Eres lo que amas. Ahí está. La claridad de Dios y la claridad del Evangelio. Bien. Entonces, nosotros nos basamos, pues aquí tenemos en la Escritura, podemos leer Juan 17, que es el mismo texto del cual parte el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya en su primer numeral. Entonces, el primer numeral dice lo siguiente: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto es teología, la teología por la que hemos optado, que te conozcan a ti, Padre. Entonces, conocer implica no solamente voluntad, sino también inteligencia, pensar, teología. Pero conocer es una palabra que podemos profundizar más después en este tema, lo vamos a profundizar. Pero cuando en griego se dice conocer, se está diciendo
lo mismo que cuando se dice tener relaciones sexuales. Y entonces él conoció a su esposa, o su esposa le conoció a él, para referirse a estas relaciones. Es decir, no es esto, pero en profundidad significa esto. Si tú no tienes una intimidad y una intimidad personal con Dios, no le puedes conocer. Y conocer se conocen personas, a través de la palabra y del amor. Es un encuentro personal. Esta es la vida eterna, a la cual estamos llamados. Esta es la mismísima vida de Dios, la vida divina. ¿Cuál? El conocimiento del Padre como único Dios verdadero, ¿sí? Y a su enviado, Jesucristo. Porque solo en Jesucristo pues podemos conocer al Padre. Nadie va al Padre si no es por Él, con Él y en Él. ¿Bien? Por lo tanto, la vida del hombre es como empieza el catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia. La vida del hombre es conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios. En la medida que tú conozcas a Dios y le ames, tendrás vida. Porque en esto consiste la vida, ¿verdad? Y estamos hablando de la existencia terrena como el principio fundamental, porque sin esta vida, pues no puedo conocer la otra, ¿verdad? Entonces es el fundamento para poder conocer la otra vida. O mejor dicho, podríamos decir también, esta vida, la vida, la existencia terrena es el principio de algo que no termina aquí, sino que sigue, que va mucho más allá. Bien, es el principio para poder ser llamados a la comunión. Entonces, es una realidad penúltima la vida y la existencia en este mundo. Este es el sentido de nuestra vida, ¿verdad? Y así lo vemos nosotros. La vida en esta tierra es una realidad penúltima, es decir, que viene algo antes de lo último. Pero lo último es la eternidad, la divinidad. ¿Bien? Y en este sentido podemos comprender pues qué es la vida eterna, qué es la vida de Dios. En Gálatas 4, del 4 al 6, vemos el porqué, el motivo, la razón de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué asume la naturaleza humana? Alguien que es puramente de naturaleza divina. Dice así: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. A su Hijo, nacido de mujer. Es decir, en naturaleza humana, en la carne. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Hijo y heredero. Son palabras pues muy técnicas y jurídicas del tiempo de Pablo cuando se dirige a los Gálatas, pero no la hemos de interpretar al pie de la letra, ¿verdad? Literalistamente, sino literalmente. Lo que Pablo ahí quiere decir es lo que después Pedro dirá con evidencia. Más que ser hijo adoptivo y tener la misma herencia que el hijo, lo que está diciendo es que somos partícipes de la mismísima vida de Dios, ¿verdad? De la naturaleza divina. Esto es fundamental. Por lo tanto, la palabra participación. No somos dioses que estamos en la naturaleza humana en esta tierra, y no somos de naturaleza humana que vamos a llegar a ser dioses, en el mal sentido de la palabra, sino que somos de naturaleza puramente humana, llamados a participar de la naturaleza divina. Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. Dios asumió y participó de nuestra naturaleza humana para que nosotros de naturaleza humana podamos llegar a participar de la naturaleza divina. Esta afirmación que acabo de decir es la doctrina católica. Si saben esto, ya saben toda la teología y desde dónde parte todo lo demás. Bien,
El hombre ha sido creado por Dios, lo podemos ver en la palabra de Dios escrita, desde el Génesis, a su imagen. Hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Para qué? Para llegar a alcanzar la perfecta semejanza con Él. ¿Y eso qué significa? Semejanza es igual, ¿verdad? Entonces, para alcanzar la perfecta semejanza, es una forma de decir participar de la mismísima vida de Dios. Por eso hemos sido creados a imagen de Dios. Uno puede decir, ¿y para qué hemos sido creados a imagen de Dios? ¿Verdad? Pues para poder llegar a la perfecta semejanza con Él. ¿Bien? Esa es la razón y el sentido. En un principio, ¿el pueblo de Israel entendió esto? No, se les fue revelado, pero en el Nuevo Testamento es cuando se nos explica, ¿bien? Cristo, imagen visible del Dios invisible. Estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, por ahí va. Creados a imagen de Dios para llegar a alcanzar la perfecta semejanza. ¿Pero qué pasó? Porque al principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora usted lo separa. ¿Por qué? Por el pecado. Al llegar el pecado se perdió la semejanza de Dios, no la imagen de Dios. La imagen de Dios quedó oscurecida, manchada. Lo que se perdió es la semejanza. Porque uno no es igual a Dios cuando comete pecado y vive las consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces, por eso, vino a rescatarnos y vino Jesús a volver a permitirnos ser semejantes a Dios. Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Jesús no es sádico diciéndonos esto sabiendo, pero es imposible. Sean perfectos, pero no pueden. No, si lo dice es porque nos da el poder ser semejantes a Dios. Por eso, base fundamental de este tema, pues es entender el concepto creación, Dios, Padre, providencia, no en el sentido naturalista, sino en el sentido que acabo de decir. Creación, en el sentido de que Dios nos creó para llamarnos a participar en su misma vida, la vida divina. No nos creó para este mundo y sus cosas. Y ya caeríamos en lo que caen ciertas sectas fundamentalistas, ¿verdad? La creación y punto y se acabó. No. Va mucho más allá la creación, ¿verdad? La misma palabra Dios, entonces nosotros siempre ponemos Dios es amor. Solamente así podemos entender a Dios, ¿verdad? Y no puede ser un Dios amor que nos ame hasta nuestra muerte y de ahí se acabó todo. No puede permitir eso. Padre providente, no Padre providente en el sentido de un papá humano de esta tierra, de este mundo, sino un Padre providente que nos espera, y nos espera en la eternidad. No es un Padre que dice, bueno, tenlo todo, y entonces disfruta de la vida y todo son bendiciones para este mundo y sus cosas. No, aunque no lo tengas, aunque estés enfermo durante toda tu vida, aunque hayas nacido con defectos físicos o mentales, si Dios lo permite, ¿por qué es? Porque te va a dar algo mucho mejor. Lo que dice San Pablo, Dios todo lo hace y todo lo que te sucede, sea lo que sea, malo a tus ojos o bueno a tus ojos, es para el bien del Hijo de Dios, para el bien de los hijos de Dios. Es decir, que en definitiva la eternidad es nuestro punto final y definitivo. Y todo lo que vivamos en esta tierra, fijémonos en Jesús. ¿Acaso tuvo reparo para asumir la naturaleza humana y para padecer y sufrir, ser torturado y matado y sepultado? ¿Verdad? Claro que humanamente en la carne, que es débil, ¿verdad? La carne es débil, pues sí, dice, no, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero el espíritu es fuerte. Es decir, no, por ahí vamos, porque yo sé que lo definitivo no es la muerte, sino que va mucho más allá, ¿verdad? Y entonces
tantos mártires en la iglesia que daban su vida tranquilamente, que no temían que les quitaran todos los bienes, la posibilidad de vender o comprar en el mercado, y no tenían miedo ni reparo, sino que, vaciados de todo sustento material, sabían que su sustento era mucho mejor y mayor, el de ser hijos de Dios. Bien, la relación de Dios con el hombre siempre es una relación, es una comunicación personal. Y esto es lo que llamamos vida. Es decir, no es una relación de ideas, de conceptos filosóficos. No. Es comunicación, es diálogo, y es un diálogo amoroso. En esto consiste la vida, en el diálogo amoroso. Es decir, Dios que comunica su amor infinito. Y entonces lo que quiere es hacer a cada hombre expresión de ese amor infinito. Y eso es ser misionero. Por lo tanto, Dios lo que nos quiere es teólogos, lo que nos quiere es misioneros, ser expresión de su amor. Y Dios es quien nos transforma para que seamos capaces de eso. Nos envía el Espíritu Santo que nos hace capaces de exclamar Padre, es decir, de tener esa misma relación. Porque volvemos a decir, participar en la naturaleza divina no es un concepto, no es una idea. Participar en la naturaleza divina significa participar en la relación de Dios consigo mismo, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, que eso es puro amor dado, puro amor recibido y puro amor vuelto a dar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Participas en esta relación. Por lo tanto, la vida de Dios es un ámbito. San Pablo ya lo llama, lo expresaba diciendo, es una vida en Cristo. En Cristo, como un miembro del cuerpo está unido a la cabeza, ¿verdad? Pues es una vida en Cristo, así. No hay que quedarse literalmente, sino al sentido, al significado. Es decir, es una relación, es un ámbito. Es decir, un dedo no es feliz siendo dedo y por sí mismo. Es decir, necesita de toda la mano, necesita del brazo y sobre todo necesita de la cabeza para ser una sola persona. Pues así es nuestra vida, es un ámbito, es una relación, claro, pero el cuerpo no va a ponerse en contra del dedo, aunque sea meñique y él sea el menos importante del cuerpo, al contrario, ¿verdad? Es decir, es una relación, es un ámbito donde el dedo no deja de ser dedo. Y vamos más allá, porque el ejemplo de Pablo también falla un poquito, porque el dedo no tiene mente, ¿verdad? Nosotros sí. Si nosotros somos de naturaleza humana, tenemos inteligencia, no vamos a perder nuestra inteligencia, no vamos a perder nuestro yo, no vamos a perder nuestra naturaleza humana, pero viviremos la vida de Dios, participando en la mismísima vida de Dios. Pero seré yo el que resucite, no seré una cosa y me convertiré en una cosa y... No, tendré mi mente, mi corazón, mi voluntad, eso sí, una mente, corazón y voluntad sometidas por amor a una única mente, la de Cristo. La de un único corazón, el de Cristo, ¿verdad? Entonces seremos un solo pensar, un solo sentir, pero sin dejar de ser humanos, Entonces esto es bien importante también pues recalcar. Es decir, que muchas veces influenciados por las religiones y religiosidades orientales, ¿verdad? Sobre todo de la China, Japón y demás, incluso con ese ejemplo, yo soy una muñeca de sal, ¿verdad? Entonces esa muñeca entra en el mar, ¿verdad? Y esa muñeca de sal al entrar en el mar, ¿qué pasa? Pues desaparece porque es de sal, ¿verdad? Y entonces ahí estaré yo, ¿verdad? No, nosotros no vamos a desaparecer. La comunión con Dios no significa la desaparición de Pepe, la desaparición de Lola, la desaparición de Tomás, la desaparición de... No significa eso. Significa que yo seré yo, pero en el sentido de vivir en un ámbito de amor perfecto. Ya no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá odio, sino será una felicidad completa y plena. Pero seremos amor, ¿verdad? Y el amor es lo que nos constituirá. Ya no podremos rechazar a Dios ni estar en contra de su amor, sino que seremos uno
en común con Dios, sin perder el diálogo amoroso con Él. Bien, y esto lo podemos empezar a vivir ya en este mundo, en esta tierra. Y eso significa ser cristiano. Eso significa el bautismo. Ya quiero vivir así. Claro que nuestra mente a veces peca de individualismo, de egoísmo, de cerrazón en el pecado. Entonces, recordemos, la carne es débil, nuestra naturaleza es débil. Por eso el Señor nos entiende. Por eso el Señor usa de misericordia con nosotros, para que nosotros también usemos de misericordia con los demás y también misericordia con nosotros mismos y tener paciencia con nosotros mismos. Pero esta es nuestra lucha, ese es nuestro esfuerzo, no conseguirlo yo por mis obras, por mis méritos, sino dejar que el Espíritu Santo vaya obrando y actuando en mí. ¿Cuándo llegará la perfección y seremos felices con Dios y entre todos nosotros sin problemas? Pues cuando estés en ese cajón, ¿verdad? En esa tumba y enterrado. A partir de ahí ya empieza lo nuevo, Pero antes todo va a ser lucha y esfuerzo, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser realistas. Dios nos va transformando poco a poco. Vamos a ir dando también en este tema, ahora estamos dando los presupuestos, los ejemplos. Ya hemos dicho el ejemplo del cuerpo de Cristo, que es el que pone San Pablo. Jesús mismo pone el ejemplo de la vid y los sarmientos, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que hace indicar es unidos y adheridos a Jesús, a la humanidad de Jesús. Pero cuidando de esto, no vamos a desaparecer. No, yo me voy a confundir con Dios y eso será la eternidad. Eso es religión oriental, es decir, de los chinos y demás. No va a ser eso. Yo seré yo. El yoga es olvidarme de mí y desaparecer y yo ya no valgo nada, no soy nada y soy miserable. Cuidado, eso es protestante también, ¿verdad? Y solo Dios y nada más que Dios y yo me humillo delante de Dios y se acabó y me acabo yo. No, eso es anticristiano. Es decir, yo voy a ser yo y no dejaré de ser yo, pero estaré en comunión con Dios y en diálogo amoroso con Él. Por eso hemos de cuidar nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestra voluntad en esta vida, porque si en esta vida va a ser un esfuerzo y una lucha para tener la mente de Cristo y el corazón de Cristo, en lo definitivo será eso, una felicidad completa. La vida a la que Dios nos llama, cuidado con protestantismos o falsas teologías de liberación, la vida eterna, la vida divina no son cosas. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y San Pablo lo tenía. Y dice incluso, y la vida eterna, la vida divina, tampoco son dones o carismas, o fe para hacer milagros. No. Todo eso desaparecerá. Todo eso, incluso la fe, las esperanzas de esta tierra, el don de lenguas, el don de profecía, la fe para hacer milagros, todo eso acabará en este mundo. Lo que para nosotros son dones particulares, eso terminará, porque al final solo quedará el amor. Basta, nada más. Y si tienes todo lo otro, todas las cosas, incluso los dones bonitos y buenos y carismas, pero no tienes amor, pues desaparecerás. Porque el amor es lo único que no acaba nunca, ¿verdad? Por eso podemos decir, tu vida es amor y todo lo otro desaparecerá tarde o temprano. Lo único que no va a terminar ni va a acabar nunca, por eso no vamos a buscar las cosas de esta tierra sino las del cielo, es lo que hayas amado. El amor es paciente, servicial, es comprensivo, no se alegra del mal, solo del bien, en la verdad, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo sufre. En esta vida será así, ¿verdad? Y yo voy a llegar más lejos, como llega el Papa Francisco, y pues citando a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Pues seguir sacrificándome por los demás, es decir, el amor. El amor es lo definitivo. Hay algunos que dicen, ¿cómo? O sea, que cuando vaya al cielo, a seguir sufriendo y a seguir sacrificándose. Entonces, no quiero ir al cielo. ¿Ves? No entienden el amor. Y piensan en Dios y en el cielo como en cosas. Este es el gran pecado de las sectas protestantes. Y por eso muchos se pasan a las sectas protestantes.
porque prometen paraísos, porque prometen cosas, pero se olvidan de Dios, se olvidan del amor que es Dios. Entonces ahí pues tenemos que tenerlo también claro. Por eso también Juan habla de la vida de Dios como vida de seguimiento de Jesús. En este mundo y en esta tierra se trata de seguir a Jesús, a donde Él va, y querer adherirnos a Él, participar en la luz de Jesús, porque Él lo tenía todo muy claro. Entonces participemos en la misma vida de Dios, porque la vida eterna consiste en la presencia eterna de Dios, y le podremos ver cara a cara. Eso es la vida eterna, eso es la vida de Dios, y ya. ¿Y qué haremos? Adorar a Dios, porque le veremos tal cual es, y la felicidad será tan grande y tan inmensa de participar en la felicidad y la alegría divina. Ya está. Pero después puedo ir ahí al paraíso, porque habrá animalitos, y puedo ir a los bares o a las cantinas que habrá en el cielo, y puedo chupar, y puedo hacer yo que sé cuántas cosas más. No. Eso ya es idolatría. Eso es imaginarse a Dios con las cosas de este mundo. No. Dios es mucho más grande. No sabemos en realidad cómo será, pero sí que podemos decir cómo no será. Y ese paraíso islamista, ¿verdad?, tan de moda en los días actuales del Estado Islámico y todo esto, ¿verdad? Es decir, bueno, pues si tú mueres mártir, te vas a ir a un lugar donde vas a tener miles de mujeres vírgenes con las que puedes tener actos sexuales, y después vas a tener abundancia de vino y poder disfrutar. Entonces, pues yo quiero ser mártir, ¿verdad? Y así voy a llegar a esos lugares. No, nada que ver. ¿Bien? Es relación de amor libre. Una libertad, y esto quiero remarcarlo, que puede negar el amor de Dios. Puedes llegar a rechazar ese amor de Dios y puedes vivir en contra de ese amor. ¿Por qué? Porque somos libres. Y entonces Dios no te obliga, Dios te propone y te lo ofrece gratuitamente. ¿Sí? Entonces si lo rechazas, el Señor no te va a decir no. Y si vives en contra de Él, Él se va a dejar crucificar. Se necesita de nuestra cooperación. Claro que la iniciativa absoluta es de Dios. No soy yo el que voy a conseguir y voy a conquistar la vida eterna. Y ahora yo me merezco llegar a la vida eterna por mis obras. Eso es herético, ¿verdad? Y la Biblia y la Escritura lo tienen muy claro. Soy un siervo y además de siervo, inútil. Que he hecho lo que tengo que hacer y además mal hecho. Diría Santa Teresita del Niño Jesús: cuando llegue al cielo no quiero presentar mis manos sino vacías. Es decir, ¿qué son mis obras? ¿Qué son mis esfuerzos? Prefiero que Dios se me dé a sí mismo y no yo gloriarme en mis obras ni en mis cosas, porque Dios es infinitamente mayor a mis obras, ¿verdad? Pues esto tiene que ser nuestra actitud. Ciertamente, entonces, como criaturas tenemos, hemos empezado diciendo, una consistencia propia, una identidad. Y desde ahí podemos descubrirnos como sujeto libre, capaz de autoposeernos y realizarnos en libertad para elegir sobre nuestro propio ser. Nos entendemos como persona, individuo racional, abierto a la trascendencia y a su comunicabilidad. ¿Bien? Pero, claro, la criatura sin el Creador se diluye, es decir, desaparece. El sentido de nuestra vida es cuando nos encontramos personalmente con aquel que nos llama a participar en su misma vida. Bien, pues el día de hoy termino con esto, ¿verdad? Ya tenemos bastante contenido, estos son los presupuestos, y un poquito de síntesis. Ahora, en el siguiente programa, vamos a usar la metodología de ver, juzgar y actuar y desarrollar un poquito este tema. Este tema es el más importante de nuestra fe. Si no tenemos fe en la resurrección, apaga y vámonos. Entonces, ¿de qué sirve todo lo demás, verdad? Si no tenemos fe en que el Señor nos llama a vivir su misma vida, entonces ¿de qué vivimos? Porque esto es lo fundamental. Dios
se da a conocer a sí mismo para que yo le pueda conocer y le pueda amar. Y en la medida que yo le conozca y le ame, tendré vida. Y una vida abundante.